Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 349, correspondiente al día 21 de febrero del año 2021 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 2.968 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 4 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo todos ellos a la ciudad de Clorinda. 2 casos por consultas por síntomas leves, 1 consulta por síntomas graves y 1 contacto estrecho alojado en un centro de alojamiento preventivo. 2. En el día de la fecha se dará de alta médica a 3 pacientes del Centro de Atención Sanitaria número 11 de la ciudad de Formosa. 3. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 1.294. Total de casos recuperados, 1.129. Total de casos activos, 117. Fallecimientos por coronavirus, 17. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 31. Cantidad de test realizados a la fecha, 119.906, con un 1.08% de positividad. 4. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados, 360. Casos activos, 73. Fallecimientos por coronavirus de Clorinda, 12. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados, 256. Casos activos, 3. Fallecimientos por coronavirus, 2. Formosa Capital, casos diagnosticados, 162. Casos activos, 37. Fallecimientos por coronavirus, 1. 5. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 555. Control en la vía pública, 7.662 personas y 5.757 vehículos. Infracciones, 28 vehículos por restricción de circulación y patente y 255 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares 1 más 1 contacto en estudio. Fiestas privadas intervenidas 17. 6. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia. A la fecha ingresaron efectivamente a Formosa 15.472 personas desde la implementación de este programa. 7. Informamos que a la fecha han cumplido su cuarentena 23.072 personas en toda la provincia, ya sea por ingreso a nuestro territorio o por haber sido contacto estrecho de un caso positivo previo. Actualmente se encuentran cumpliendo esta medida sanitaria preventiva 2.140 personas, de las cuales 1.309 lo hacen con la modalidad domiciliaria. 8. Con provincianos. En este día domingo, en el que la gran mayoría del pueblo formoseño está en sus casas disfrutando de sus familias, queremos agradecer y reconocer a las personas que en este momento siguen trabajando para cuidar de la salud
y la vida de todos y todas. Nos referimos a los trabajadores esenciales de salud, de seguridad y de los distintos organismos que cotidianamente implementan nuestra estrategia sanitaria en toda la provincia. Corresponde también un especial reconocimiento a cada uno de los voluntarios militantes por la salud y la vida, que hacen de su compromiso y amor por Formosa una tarea de cuidado fundamental para que tengamos el estatus sanitario que hoy tenemos y que es responsabilidad de todos mantener. Más unidos que nunca, más firmes que nunca, en Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 349 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Hay un aspecto importante que nos parece poner de resalto, que en el día de hoy se dio inicio a la vacunación de todas las personas mayores de 70 años en la ciudad de Clorinda. Este es un trabajo que es muy importante y que todos lo tengamos en cuenta porque continuará en los días siguientes. Por ello, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vigolini, además del parte informativo respecto del estado de salud de los pacientes que tenemos internados en nuestro sistema de salud, también nos indicará cómo continuará el cronograma de vacunaciones en la ciudad de Clorinda. Doctor. Muchas gracias. Buenos días, feliz domingo para todos y todas. Bueno, actualmente hay 117 personas cursando activamente la infección. De esas 117 personas que están en distintas instituciones o hospitales o centros de atención sanitario, y un grupo de alrededor de 40 personas aproximadamente también están en internación domiciliaria. De esas personas hay un grupo, de las cuales 33 están internadas en el Hospital Interdistrital Evita por su mayor complejidad o comorbilidades o aquellos casos moderados y graves que requieran una mejor atención. Mejor me refiero no a calidad, sino a su complejidad y su especialidad. Por lo tanto, ese grupo de personas, las 33, a su vez hay 11 que están en la unidad de terapia intensiva. Todas están con cuadros, 2 moderados, y 9 son graves, que están en asistencia respiratoria mecánica. De estas 9 personas que están en asistencia respiratoria mecánica, hay algunas que están con una situación un poco más crítica, ya son graves, pero con características críticas porque tienen afectación de más de un órgano. Órgano nos refiero al corazón o a los riñones, además del problema del pulmón. Las otras 2 personas que están en terapia no están con asistencia respiratoria mecánica, son cuadros moderados, al igual que en sala general también hay unos cuadros moderados, pero con muy buena evolución, salieron de terapia, así que están en vías de recuperación. El resto de las personas asintomáticas, tanto en domicilio como en los otros centros de asistencia sanitaria, están, como siempre decimos, bajo seguimiento médico y de enfermería, están bien controlados a la espera que prontamente tengan altas, que es lo que esperemos que a medida que pase el tiempo tengamos más altas que positivos. Con respecto a la vacunación, que muy bien se comentó, ya días previos inclusive había comenzado en toda la provincia la vacunación para las personas que estaban en los centros institucionalizados, en las residencias de adultos. Ahora, en el día de hoy comenzó, efectivamente, ya a la mañana, bien temprano, comenzó la vacunación en la localidad de Clorinda para mayores de 70 y continúa. Son 3 días, el día de hoy, el día de mañana y el día martes. En el día de mañana hay un cronograma que queremos pasar para que no se conglomere, toda la gente vaya a distintos lugares, no saber dónde ir o que se llenen muchas personas en un mismo lugar. Por lo tanto, se planificó la distribución para su acceso más ordenados, con distanciamiento
y más fácil de realizarlo. Los horarios para la vacunación es de 8 a 13 horas en distintas escuelas. Los que nacidos en 1941 hay que acercarse a la escuela número 410, que está en el barrio 742 viviendas. Los nacidos en 1942, en la escuela frontera número 17, que tiene que estar en el barrio Cortona. Los nacidos en 1943 están en la escuela, deben ir a la escuela 454, en el barrio 1 de Mayo. Los nacidos en 1944, en la escuela número 21, que está en la calle Paraguay al 1200, y los nacidos en 1945, en la escuela 492, que está en la calle Italia a 1902 e Irigoyen. También continúa los más abuelitos, las personas mayores todavía, aquellos que nacieron entre 1939 y 1940, en la escuela 21 de la República Argentina, de la República del Paraguay, en la calle Paraguay al 1200. ¿Cómo? El martes, martes 23, muy bien aclarado, gracias doctor. Este ya es el martes 23, entonces vuelvo a repetir, martes 23, los nacidos en 1939 y 1940, en la escuela 21, en la República del Paraguay, en la calle Paraguay al 1200. Los nacidos en 1936 a 1938, en la escuela 454, en el barrio 1 de Mayo, los nacidos en 1931 a 1935, en la escuela número 410, en el barrio 742 vivienda, y los nacidos por debajo de 1930 y hacia abajo, en la escuela de frontera número 17, en el barrio de Cortona. Así que aproximarse, acuérdense que hay que llevar en todos los casos, no olvidarse el DNI, fundamental para que se pueda registrar, porque las vacunas se escanea el DNI para quedar constancia. Acuérdense que hay una constancia que va a quedar posteriormente a nivel país, entonces es fundamental no olvidarse el DNI, además de respetar obviamente las medidas de distanciamiento social, el uso de barbijo, concurrir con barbijos, y ahí se le entregará para la higiene de manos con alcohol en gel, así que está todo planificado y no olvidarse de 8 a 13 horas. Gracias. Muchas gracias, doctor. En el día de ayer sábado finalizó la semana epidemiológica, es decir, es el momento en realizar el análisis de cómo se comportó la infección del coronavirus en la provincia de Formosa durante los 7 días anteriores. Al respecto, como todos los domingos, nos acompaña una vez más la doctora Claudia Rodríguez, doctora en bioquímica, que nos brindará la información epidemiológica respectiva a la provincia de Formosa. Doctora. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, vamos a ver cómo se comportó la semana epidemiológica con respecto a la infección por coronavirus. Si nos focalizamos en la última parte del gráfico, correspondiente a la semana 7, que terminó ayer sábado, vemos que la cantidad de casos positivos fue de 48, que vemos un descenso importante con respecto a la semana anterior, que habíamos tenido el aumento en 67 casos. Y lo mismo también vemos un descenso en la cantidad de personas fallecidas. Por suerte, gracias a Dios, esta semana tuvimos un solo caso fallecido con respecto a los 4 anteriores que habíamos tenido en la semana anterior. En la próxima podemos ver cómo se fueron dando los casos acumulados desde el inicio de la infección, el primer caso positivo que tuvimos en la provincia el año pasado, y como vemos, tuvimos la curva plana, el aumento a fin de año, un aumento importante con una pendiente bastante vertical, y luego, a partir de la semana 3, ya comenzamos nuevamente a aplanarse esa curva,
llegando a la actualidad, hasta el día de ayer, con 1.294 casos confirmados en la provincia y un total de 17 fallecidos. Este gráfico muestra exactamente lo mismo que el anterior, solamente tiene una presentación diferente. Es para que se vea por ahí más visual cómo es esta parte del año pasado, que acá iniciamos, el primer caso positivo, como la curva, que era plana, vemos que no hay mucha diferencia entre una semana y otra en la cantidad de positivos. Acá estamos ya en la semana 53 y esta es la brecha, vemos acá que es la cantidad de positivos de una semana a otra, lo mismo acá y lo mismo entre la semana 3 y 2, para luego ya esa brecha entre una y otra semana se achica y se acorta, ¿sí? Entonces eso nos está indicando que nuevamente la curva se va aplanando, ¿sí? Esta es la parte de la curva anterior que veíamos donde está la pendiente positiva bien marcada. Y acá vemos en el extremo los fallecidos, ¿sí? Todo esto son los fallecidos del año pasado y a partir de la semana 1 comenzamos a ver el aumento, ¿sí?, que tenemos en la cantidad de fallecidos, llegando a 17 hasta el día de ayer. Ahora sí. Entonces, los 1.204 casos confirmados hasta ayer están distribuidos en la provincia y siendo activos, tenemos activos en las ciudades de Clorinda, de Formosa, de Rinconada y un caso que se agregó esta semana en el Potrillo, ¿sí? Este caso de Rinconada es el que traemos de la semana pasada que todavía se encuentra activo. No tuvimos casos en esta semana en la ciudad de Ingeniero Juárez, pero sí se siguen manteniendo, siguen apareciendo positivos en la región del oeste, ¿sí? Los fallecidos, no hubo modificaciones en Juárez ni en Formosa, pero sí en la ciudad de Clorinda, como comenté anteriormente, ese único caso fallecido de la semana pertenece a la ciudad de Clorinda. Cuando analizamos cuáles son los casos confirmados, es decir, el número absoluto de la cantidad de casos positivos en la provincia, vemos que el primer lugar lo ocupa Clorinda con 360 casos confirmados, le sigue Juárez con 256 y le sigue Formosa con 162 casos confirmados. Y luego tenemos todas las localidades, principalmente las del oeste, por eso decimos siempre que uno de las regiones donde hay que poner énfasis en vigilar es justamente toda la región del oeste de los departamentos de Ramón Lista y Matacos. Cuando analizamos la tasa de mortalidad por cada 10.000 habitantes y lo discriminamos por localidad, vemos que la media de la provincia es de 0,26 cada 10.000 habitantes. Y la que se destaca y que tiene la mayor tasa de mortalidad de la provincia es Clorinda, con 2 cada 10.000 habitantes. Le sigue Ingeniero Juárez con 1,54 y en último lugar la tenemos a Formosa con 0,04 de tasa de mortalidad. Estas son las curvas que tenemos en las 3 ciudades donde hay casos activos y acá vemos que Juárez ya no presentó ningún caso esta semana, mantuvo la cantidad de fallecidos en la semana 2 y 3. Formosa, vemos ya el descenso en la cantidad de casos, siempre con un solo fallecido en la semana 5, y Clorinda también vemos un descenso en la cantidad de casos positivos y el aporte de un fallecido en esta última semana. Como venimos viendo, el grupo más afectado es el de los adultos jóvenes de 20 a 29 y los menos afectados o donde se encuentra la menor incidencia de la infección es en los grupos de 60 años para arriba, ¿sí? Pero justamente son los que presentan la mayor cantidad de fallecidos, ¿sí? En este gráfico aportamos el fallecido de esta semana, es un hombre de 91 años, entonces se ubica en la última franja etaria del gráfico. Lo que podemos observar si vemos el porcentaje de letalidad, la letalidad es la cantidad de personas fallecidas de las que están enfermas. Entonces,
Si tenemos en cuenta este indicador y lo discriminamos por edad y por sexo, en ambos grupos vemos que con la edad o con el aumento de la edad, la persona tiende a una mayor gravedad de la infección que termina en la muerte, que eso es lo que nos está indicando el indicador, el porcentaje de letalidad, la cantidad de personas que van a evolucionar hacia la gravedad y que van a terminar muriendo de esas personas que están infectadas. Entonces, podemos ver que tanto en las mujeres como en los hombres, la línea azul son los hombres, la línea roja son las mujeres. Vemos que aumenta con el correr de los años a partir de los 60. Pero en las mujeres el aumento se ve a partir de los 60 hasta los 90 años. Mientras que los hombres, excepto en este grupo de 70-79 donde no hay hombres que hayan fallecido, a partir justamente de esa edad es donde se observa el aumento de fallecidos. Cuando discriminamos los positivos, los 1.294 totales que tenemos en la provincia, vemos que este porcentaje de distribución de acuerdo a la situación no se ha modificado mucho con respecto a las semanas anteriores y podemos decir que prácticamente el 80% de los positivos se ubican entre la búsqueda activa, los contactos estrechos y los ingresos ordenados. Cabe destacar la búsqueda activa, importante que se ha intensificado en la provincia en las últimas semanas. Y traigo a modo de ejemplo lo que ha ocurrido en el último mes. El 18 de enero, por búsqueda activa, se realizaron 558 hisopados. Y al 18 de febrero se incrementó en 38.638 hisopados en toda la provincia. 23.615 acá en Capital y 15.023 en el interior. Esto habla de la intensificación que se ha realizado de la búsqueda activa porque sabemos que es uno de los pilares para mantener la vigilancia y para poder mantener el estatus sanitario, es decir, salir a buscar a las personas. Y eso es un logro. Por un lado tenemos la instalación de más laboratorios que hacen el diagnóstico en toda la provincia. Principalmente ahora se han habilitado 3 en la ciudad de Clorinda, donde se está haciendo aún más la búsqueda activa de lo que ya se venía realizando, por un lado. Y por otro lado tenemos el apoyo de la gente, el compromiso de la gente que se acerca y se accede a la toma del hisopado o de la muestra para hacer el diagnóstico, al trabajo en equipo, no solo del equipo de salud y del equipo de seguridad, sino también a los voluntarios militantes por la salud y la vida, ¿sí? Es un grupo que aporta muchísimo y que colabora y se complementa perfectamente con el equipo de salud y la seguridad. Por eso decimos que este trabajo es un trabajo mancomunado entre la salud, la seguridad, los militantes por la vida y la salud y también el compromiso de la gente que acompaña. Entonces, para resumir, tuvimos en esta semana epidemiológica que terminó, la número 7, tuvimos 48 casos nuevos en la provincia, lo que hace un total acumulado de 1.294, con una tasa de positividad de 202 cada 100.000 habitantes. Se han recuperado 1.129 personas. Ahí faltaba agregar los 3 de Clorinda, perdón, los 3 que se dieron de alta ayer a la noche. Son 1.129 recuperados, con un fallecido en esta semana, lo que totaliza 17 personas fallecidas en la provincia, con un 1,3% de letalidad y una tasa de mortalidad de 2,7 cada 100.000 habitantes. Ahora nos vamos a referir específicamente a la ciudad de Formosa, cómo se ha distribuido los positivos que hemos tenido. Siguen siendo activos los barrios que están en amarillo, ¿sí? Y podemos ver, los que están titilando fueron los casos que se sumaron esta semana. Por ahí, a diferencia de lo que ocurre en la ciudad de Clorinda, que la mayor cantidad de positivos son por la búsqueda activa, por el intenso rastrillaje que se está haciendo, en Formosa la mayoría de los positivos son aportados por los contactos estrechos. ¿Por qué? Porque siempre decimos que es muy importante, así como la búsqueda activa es muy importante,
la captación temprana de los contactos estrechos y su cuarentena que deben realizar, eso aporta a Formosa la mayor cantidad de positivos, ¿sí? Y los barrios, que se ha sumado un barrio nuevo que no teníamos comprometido, pero es parte de un contacto estrecho de una persona que había sido identificada positiva la semana pasada, es el de barrio Nueva Jardines de Formosa. Tenemos el barrio San Agustín, el 2 de abril, el 17 de octubre, el Ilía, el Sagrado Corazón de María, que son barrios que ya venían presentando casos, solo que esta semana con los positivos de los contactos estrechos se han vuelto nuevamente activos. Con respecto a la ciudad de Ingeniero Juárez, como dije y mostrábamos en el gráfico, no tuvimos casos positivos, o sea que es exactamente el mismo mapa que presentamos la semana pasada, solamente con los casos activos que quedan, pero no porque sean nuevos detectados en esta semana epidemiológica. Así que bueno, yo creo que estos datos nos alientan a seguir trabajando, a trabajar en equipo entre todas las áreas y cuidándonos siempre entre todos, los adultos jóvenes, que vemos que son los que más están más infectados, cuidándose, respetando las medidas sanitarias, que son 3 y fáciles, que es el distanciamiento social, el uso del barbijo y el lavado frecuente de manos, con alcohol en gel o agua y jabón para justamente cuidar a nuestras personas mayores, adultos mayores de 60 años, que son los que se presentan con el mayor porcentaje de letalidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a las preguntas que han formulado. Señora Dolores, por favor. Buenos días. La primera pregunta es de Samuel Villalba, del Apacho Canal 11. ¿Se están cumpliendo los objetivos en la campaña de vacunación, teniendo en cuenta el personal de salud, las fuerzas de seguridad y ahora con adultos mayores? Sí, se están cumpliendo, obviamente, si uno dice a la velocidad que uno quisiera, me refiero a velocidad porque no contamos obviamente con la disponibilidad de dosis que uno quisiera para ya haber completado el 100% de toda la población objetivo. Obviamente dependemos como a nivel mundial, no estamos hablando solamente por cuestión de Formosa o de la Argentina, hay un problema mundial, la falta de productividad en la producción de vacunas para suplir la demanda mundial, obviamente es muy alta y Argentina y Formosa no está exenta. Obviamente que todavía queda mucho personal de salud todavía a vacunar, lo que pasa es que la circunstancia epidemiológica de Clorinda hizo acelerar el inicio de las vacunas a esa población adulta, mayor de 60, como muy bien mostró la doctora recién en el gráfico, los pacientes que más fallecen son los pacientes que superan los 60 años, por lo tanto, para tratar de evitar esa mortalidad, que lo ha demostrado ya Israel, uno de los países que más vacunas ha hecho a su población, alrededor del 30% de su población está vacunado, iniciaron obviamente con los mayores de 60 años y ha disminuido significativamente la tasa de internación en ese grupo de personas, por lo tanto la tasa de mortalidad. Basándose en uno de esos, en esa información que se aporta en estos lugares donde hay mucha vacunación, que hay resultado positivo, por lo tanto entonces se asesora y se dice que sería ideal comenzar ahí. Obviamente el gobernador toma esa decisión importante de iniciar y cubrir a esa población más susceptible y vulnerable que es en esa localidad. Todavía falta terminar de vacunar a otros personal de salud, por supuesto que sí, al igual que de seguridad también, pero bueno, tenemos que esperar a medida que vaya llegando las dosis suficientes para completar. Una vez que se termine esa fase, se irá completando las otras, por supuesto. Obviamente, personal de salud, lo primero que se vacunó, tanto Clorinda como el oeste, como Formosa Capital y el resto de la provincia, son aquellos personal de salud que tiene trato directo con la gente sospechosa o potencialmente que tenga el virus o
aquella personal de salud que atiende efectivamente personas positivas. Esos fueron todos vacunados, quedó obviamente un pool importante, así es, de personal de salud, pero bueno, la decisión fue tomada pensando en eso. Siguiente pregunta, por favor. Esta pregunta es de Alicia Lucena, de La Informativa. Teniendo en cuenta que en el presupuesto 2021 no están incluidos el IFE ni ATP, que el Gobierno Nacional tiene previsto activar la economía popular y generar puestos de trabajo, 300.000, por medio de potenciar trabajo y potenciar inclusión joven. ¿Cuál es el organismo que interviene en la provincia para la aplicación de esos planes e inscripciones, ya que los correos electrónicos de organismos nacionales no responden? Vamos a transmitir la consulta al Ministro de Economía y también al Ministro de la Comunidad porque hay distintas ventanillas de atención al público. Igualmente, todo tipo de dudas al respecto la pueden canalizar a través de nuestras plataformas de comunicación digital. Esto es, Gobierno de Formosa en Instagram, en Facebook y en Twitter, como así también en la página de Gobierno de Formosa que es www.formosa.gov.ar en Internet. Siguiente pregunta, por favor. La última pregunta es de Agustín Torres Díez, Radio Nacional Formosa y Radio Nacional Las Lomitas. Luego de lo acontecido con el ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, ¿cómo evitar todo tipo de suspicacias en torno a la vacunación en Formosa? Estamos en campaña, por lo tanto, las suspicacias van a ser absolutamente inevitables. De hecho, en este momento, en las plataformas de comunicación, hay una comunicación muy interesante de Paola Agostina, de Diego Rams, no sabemos si es un perfil verdadero, dice, para vacunarse siendo joven hay que ser de la cámpora, lo cual nos parece de muy mal gusto. La provincia de Formosa ha establecido muy claramente sus pautas vacunatorias. Prioridad 1, la vacunación del personal de la primera línea de defensa, tanto de salud como de educación. Cumplida esa tarea, la segunda etapa, arrancamos por los sectores que entendemos son los más vulnerables, es decir, nuestros mayores de 70 años. Y allí se atendieron 2 lugares específicamente. Por un lado, se cumplió con la vacunación de las personas que están internadas en los geriátricos de toda la provincia, públicos o privados, muy a pesar de que en algún geriátrico privado no permitieron en el día de ayer la vacunación. Y por otro lado, atento a la situación epidemiológica tan claramente explicada en el informe que nos brindó la doctora Rodríguez en el día de hoy, la vacunación de los mayores de 70 años de la ciudad de Clorinda, con domicilio en la ciudad de Clorinda, para lo cual en el día de hoy arrancó, en este momento está presente en el lugar nuestro ministro de la Comunidad, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez, con un muy buen ritmo de vacunación. Estamos logrando los objetivos fijados y que continuarán el día de mañana con lo que ha establecido el Ministerio, el cronograma que ha establecido el Ministerio de Desarrollo Humano y que muy bien nos lo informará el doctor Julián Vivolini. Así que esas son nuestras políticas sanitarias de vacunación, están expuestas, están a la vista. Por lo tanto, es inevitable ante una situación de estas características que se intente sacar un rédito electoral. Pero bueno, allá ellos con esa decisión. Queremos agradecer a los miles de formoseñas y formoseños
que han seguido hoy la transmisión de este diálogo diario en las distintas plataformas de comunicación. Cuando uno hace la sumatoria de lo que de las personas que están visualizando, tanto en las plataformas oficiales de comunicación, es decir, las de Gobierno de Formosa, Canal 3, Canal 11, todas nuestras plataformas digitales, pero además de los medios de comunicación que también ofrecen esta transmisión, en la sumatoria son miles de formoseños en todo el territorio provincial, a lo cual sumamos las transmisiones radiales que las llevan adelante distintas radios, entre ellas, por supuesto, nuestra radio Tropical y también nuestra querida Radio Nacional Formosa y Las Lomitas, junto al resto de las radios que están transmitiendo esta información, valiosa por cierto, para todos los formoseños y las formoseñas. Los esperamos mañana, ya día hábil, a las 12 del mediodía. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.